Estamos grabando. Y ya. Ahí estamos. Entonces, estimadas, estimados alumnos, sean bienvenidos al último tema y la última clase de materia de la asignatura Sistemas Digitales. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy, tema 11, es registros de desplazamiento. Entonces, el objetivo de la unidad dice identificar las formas básicas de movimiento de datos en los registros de desplazamiento. ¿Ya? Vamos a ver, los registros de desplazamiento son sistema digital, ¿ya? Un dispositivo, mejor dicho, digital, que sirve para manipular datos eh, digitales, datos binarios, ¿ya? Para manipularlos tanto de forma serial como de forma paralela. Vamos a ver a continuación a qué me refiero con eso, ¿ya? Dice, explicar entonces cómo funcionan los registros de desplazamientos con entradas y salidas en serie, entradas y salidas en paralelo, entradas paralelo y salida en serie, entrada y salida paralelo, ¿ya? Describir cómo funciona entonces un registro de desplazamiento bidireccional, determinar la secuencia de un contador Johnson, ¿ya? Eso es una aplicación simplemente de estos registros de desplazamiento. Configurar un contador en anillo para generar una secuencia específica, ¿ya? Y realizar un contador en anillo a partir de un registro de desplazamiento. Y algunas aplicaciones. Ya. Entonces, lo básico es lo que vemos a continuación. Dice, ¿cuáles son las funciones básicas de un registro de desplazamiento? Entonces vemos que un registro de desplazamiento es un arreglo de flip-flops. ¿Ya? Eso es lo primero. Nosotros ya vimos que los flip-flops se pueden arreglar en cascada, ¿ya? Para poder traspasarse los datos de uno al otro a medida que van pasando los ciclos de reloj, ¿cierto? En este caso es precisamente lo que hacemos. Vamos a tomar flip-flops y los vamos a poner en cascada y con ese arreglo básico podemos hacer varias funciones, ¿ya? Entonces, como dice, tiene aplicaciones importantes en almacenamiento y movimiento de datos, ¿ya? Algunos movimientos básicos de datos se muestran a continuación. Entonces, aquí cada cajita, ¿ya? Representa un flip-flop, ¿ya? Y el dato que almacena, ¿no? Recordemos que un flip-flop almacena un solo bit, ¿ya? Entonces, si se imaginan, por ejemplo, flip-flop tipo D, ¿ya? Que no tienen más que copiar la entrada, la copian a la salida, esa es su función principal, los flip-flop tipo D. Si nosotros conectamos en cascada flip-flop tipo D, entonces pueden imaginarse el primer flip-flop, ¿ya? Con su entrada disponible al exterior, ¿ya? Por ejemplo, aquí data in entra por ese primer flip-flop. Este a su vez está conectado con un segundo, el segundo con el tercero con el cuarto, y el cuarto, la salida del cuarto flip-flop entonces está disponible a la salida, ¿ya? Entonces, no es difícil ver que si nosotros ingresamos un dato por el primer flip-flop y hacemos andar el reloj, entonces los datos van a ir desplazándose, ¿ya? Hacia la derecha en este caso. Y después van a estar, después de 4 ciclos, el dato que entró en el primer flip-flop, después de 4 ciclos va a estar disponible en el último flip-flop, ¿ya? Ese ejemplo entonces vemos que es a lo que se refiere con data in por la izquierda y data out por la derecha, ¿ya? O sea, es una entrada serial. ¿Por qué se llama serial entonces? Recordamos, es porque tenemos una línea de datos donde los datos, los bits en este caso, entran en una serie, uno después del otro, ¿ya? Después tenemos el mismo caso, el otro ejemplo, pero ahora que los datos entran, por ejemplo, por la derecha y salen por la izquierda, ¿ya? En realidad, con un mismo circuito podemos hacer que los datos se muevan, se desplacen en distintas direcciones, ¿ya? Después tenemos otra configuración, la que vemos acá, donde los datos ya no entran de forma serial, sino que entran de forma paralela. Nosotros podemos, recordemos que los flip-flops tienen esta posibilidad del clear y del preset, ya donde podemos definir valores en los flip-flops por defecto, ya, de forma asincrónica. Así que de esta forma, por ejemplo, podríamos cargar un dato, ya, en los 4 flip-flops y después hacer que ese dato salga, ya, por la derecha en este caso, de forma serial. Así que estamos cargando datos de forma paralela, ya, porque todos los datos en este caso ingresan al mismo tiempo, pero salen de forma serial o secuencial uno después del otro, ¿ya? Así que aquí tenemos también una configuración entrada paralela, salida serial. Puede ser al revés también. Podemos entonces hacer que los datos ingresen de forma serial, ¿ya? Como el caso de arriba,
pero en vez de que salgan de forma serial, los podemos en algún momento, por ejemplo, después de 4 ciclos de reloj, podemos leer instantáneamente cuál es el dato de cada uno de los flip-flop, ¿ya? Basta entonces conectarse a cada una de las salidas y estos datos van a estar disponibles, ¿ya? Así que en esta configuración tendríamos una entrada de datos seriales, pero una salida paralela, ¿ya? O también podemos ingresar datos de forma paralela y sacar los datos de forma paralela, ¿ya? O también tenemos otras aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, hacer rotar un dato. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cierta configuración en este arreglo, en este registro, digamos, y luego conectamos la salida con la entrada, vamos a ver que cada vez que hagamos un ciclo de reloj, entonces los datos se desplazan, en este caso hacia la derecha, y luego entonces el último dato pasa a ser el primero, ¿ya? Así que estamos haciendo este efecto de rotar los bits, ¿ya? Donde el último pasa a ser el primero y después, bueno, se va desplazando cada vez a la derecha. Y eso nos puede, ese tipo de manipulación es útil en varias aplicaciones, ¿ya? En este momento no se me ocurre ninguna, ¿ya? Pero bueno, lo que sí se hace, no rotar, o sea, hay una diferencia, hay dos operaciones, que esto se ve en la asignatura que viene después, que es estructura de computadores o microprocesadores, que es desplazar a la derecha o desplazar a la izquierda, pero sin rotar. En el fondo, el tema de rotar se refiere a que este último bit pasa a ser el primero, o si uno rota en el otro sentido, de que el primer bit pasa a ser el último, ¿ya? O el más significativo, mejor dicho, pasa a ser el menos significativo, ¿ya? Eso es rotar. Desplazar, ¿ya? Significa que uno desplaza los bits simplemente a la izquierda o a la derecha, pero el primero, el más significativo, cuando llega en la última, en la posición más a la izquierda, si que nosotros hacemos que se desplace una posición más hacia la izquierda, este bit más significativo simplemente se pierde, ya no está conectado con el último dato. Y a su vez, cuando nosotros desplazamos a la izquierda, ¿cómo creamos el bit menos significativo? Lo creamos con un dato, con un bit cero. Ya por defecto, el bit que se crea cuando desplazamos datos a la izquierda o a la derecha, estos que tiene que inventar, ya porque no están conectados a nada, son cero por defecto. ¿Ya? Esa es la operación desplazar. ¿Ya? Desplazar a la izquierda, desplazar a la derecha es una operación muy común. Y si se fijan, el efecto que tiene es el mismo que estuviésemos multiplicando por 2. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros ponemos un dato, el 0001, imagínense, ¿ya? Nosotros desplazamos todos estos bits a la izquierda, ¿ya? Entonces el 1 de acá pasa a ser ahora a estar en la segunda posición, ¿ya? Y el 0 y el 0. Entonces ahora tenemos el 0010, ¿ya? Que equivale al valor 2, ¿ya? Así que del valor 1 pasamos al valor 2. Así que eso es equivalente a multiplicar por 2, simplemente la operación de desplazar, ¿ya? Y si nuevamente multiplicamos por 2, o sea, desplazamos a la izquierda, ahora el bit va a estar entonces una posición más a la izquierda, que significa que va ahora a valer todo el conjunto el valor 4, ¿ya? Y lo mismo hacia la derecha, si desplazamos hacia la derecha estamos dividiendo por 2, ¿ya? Entonces, desplazar a la izquierda o desplazar a la derecha sin conectar, digamos, el último con el primero, eso es una operación que se hace comúnmente en los programas, en los procesadores, ya, como una forma rápida de dividir por 2 o multiplicar por 2. Rotar, en cambio, ya, como les digo, no se me ocurre ahora qué aplicación en específico se utiliza para la rotación. Bueno, de hecho sí se me ocurre. Al final de las diapositivas aparece una aplicación que es el contador Johnson, que utiliza exactamente esta técnica, así que eso es, ahí lo vamos a ver. Ya. Entonces, ya vimos, serial de entrada, serial de salida, em, serial de entrada, serial de salida, solamente que aquí cambiamos el orden, ahora entramos por la derecha, salimos por la izquierda, paralela de entrada, serial de salida, ¿ya? Serial de entrada, paralelo de salida, paralelo de entrada, paralelo de salida, y las rotaciones, rotar hacia la derecha o rotar hacia la izquierda, ¿ya? A todo esto uno se podría preguntar, bueno, ¿y de qué sirve paralelo de entrada, paralelo de salida? Si en realidad, ¿de qué me sirve tener un dato almacenado y como que no sirve de mucho? Bueno, esto se podría utilizar en combinación con la rotación o con el desplazamiento hacia un lado o hacia el otro. Entonces uno puede cargar el dato de forma paralela, luego rotarlo, ¿ya? Para un lado o para el otro,
y luego salir de nuevo de forma paralela, ¿ya? Así que, como vemos, esta configuración de conectar flip-flops en cascada, ¿ya? Tiene varias aplicaciones que se pueden utilizar, ¿ya? La más clásica que se utiliza, por ejemplo, en la comunicación serial de dispositivos, por ejemplo, los Arduinos cuando se comunican con una línea serial, ya sea con el computador, por el puerto USB, o se comunican de forma serial con una pantalla, o etcétera, ¿ya? Precisamente el procesador del Arduino o del sistema embebido que ustedes quieran, toma un dato, ¿ya? Que sale precisamente del procesador y lo guarda en un registro, ¿ya? De un dispositivo que se llama UART, ¿ya? UART es básicamente el periférico encargado de la comunicación serial, ¿ya? Entonces, esta UART tiene un registro muy similar al que vemos acá, por ejemplo, acá, ¿ya? Y ese registro entonces se carga con un dato que viene desde el procesador y se almacena en el registro, ¿ya? Y luego la UART, en el momento que sea preciso, transmite este dato almacenado en el registro de forma serial, ¿ya? Y se va por una línea de comunicación externa que sale del Arduino, ¿ya? Y se comunica entonces con lo que sea. Por ejemplo, podría ser un módulo de comunicación inalámbrico, podría ser, bueno, el módulo que ustedes quieran, ¿ya? Así que esa es la forma, o en el fondo, un elemento tan común como los Arduinos que van a ver ustedes más adelante, utilizan hasta el día de hoy, ¿ya? Todo en realidad utiliza mucho los registros de desplazamiento. Ok, entonces ahora vemos un poquito más en detalle esta configuración. Entonces dice los registros de desplazamientos con entradas y salidas en serie. Bueno, aquí tenemos entonces los flip-flops que les mencionaba, en este caso son flip-flop tipo D, ¿ya? Y tenemos 5, ¿ya? Y están conectados en cascada. O sea, ¿qué quiere decir? Que la salida de un flip-flop es la entrada del siguiente, ¿ya? Y están conectados de forma sincrónica, ¿qué quiere decir? Que están todos conectados a una misma línea de reloj que los sincroniza, lo cual hace que el traspaso de información se genere en el mismo instante, ¿ya? Entonces aquí con la animación vemos el ejemplo de que vamos a ingresar un valor 1. Aquí, por efectos del ejemplo, no se muestra cuáles son las salidas actuales de los otros flip-flops, ¿ya? Sino que vamos a ver la animación. Entonces ese 1 pasa al siguiente, o sea, la entrada pasa a ser la salida, ¿ya? Después de un ciclo de reloj, y luego pasa al siguiente flip-flop después de otro ciclo de reloj, y al tercero, y así, ¿ya? Entonces se va desplazando, como ven, hacia la derecha a medida que pasan los ciclos de reloj. Y luego entonces, ¿de cuántos ciclos de reloj tenemos la señal a la salida? Lo tenemos después de 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? O sea, el número de flip-flops va a ser entonces el número de ciclos que tenemos que ingresar para que la señal aparezca a la salida. Así que esto también se puede ver como una línea de retardo que se llama, ¿ya? Una línea de retardo en el fondo es un conjunto de elementos que hacen que una señal simplemente se retarde, se demore por algún motivo que se necesite demorar, ¿ya? Así que en el fondo con este arreglo estamos haciendo que la señal que ingresa se demore 5 ciclos de reloj en salir, ¿ya? Ok. Lo que dice arriba, bueno, es lo mismo que expliqué. Entonces dice una aplicación básica, una aplicación de los registros de desplazamiento es la conversión de datos seriales en forma paralela. Bueno, lo que les acabo de explicar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, también con una animación, cómo van ingresando los datos de forma serial, ¿ya? Este es el dato que vamos a ingresar, el 1011, ¿ya? Y vamos a ver cómo se carga ese dato serialmente en este registro, ¿ya? Entonces primero, ¿se acuerdan? Ingresamos el 1, después el 0, después el 1, ¿ya? Y nuevamente el 1, ¿ya? Y tenemos que cargarlo, recordemos que este último 1 está recién en la entrada, y necesitamos que esté en la salida del primer flip-flop, ¿ya? Ahora está en la salida, ¿ya? El que siga da lo mismo para el ejemplo, así que ahora tenemos entonces el dato cargado, ¿ya? Nosotros ingresamos la secuencia 1, 0, 1, 1, ¿ya? 1, 0, 1, 1. Así que hay que, ¿cómo se llama? Determinar, sobre todo en este tipo de cosas, cuál es cuando uno ingresa un dato de forma serial o representa un dato de forma serial, tiene que decir si los primeros datos que ingresan son los más significativos o los menos significativos, ¿ya?
porque es arbitrario, de cómo uno lea el registro, ¿ya? En este caso, como vimos, entró primero el 1, después el 0, después el 1 y el 1, ¿ya? 1, 0, 1, 1. Así que este Q3 es el bit más significativo, ¿ya? El Q2 es el segundo más significativo, el Q1 es el segundo menos significativo, y el Q0 es el menos significativo, ¿ya? Así que de esa forma se lee. Ya los primeros que ingresan son los más significativos, los más grandes, ¿ya? Ok. Y ahí entonces, una vez que ya ingresó, están disponibles para ser leídos de forma paralela en cualquier instante. Ya, como dice, después de 4 pulsos de reloj, los datos están disponibles para la salida paralela. Como siempre, entonces, hay un circuito integrado que tiene esta funcionalidad, es el terminado en 164, el 74, en este caso es HC 164. Ya es un registro de desplazamiento de la familia CMOS para 8 bits, de entrada serial y salida paralela. El voltaje de alimentación puede ser entre 2 y 6 volts. Bueno, entonces aquí vemos 8 flip-flops. Aquí dicen SR ya, pero podría ser JK, da lo mismo. Ya, aquí los relojes entonces son con cantos descendentes porque tienen el circulito en el clock, ¿ya? Eso en realidad no es tan importante. Vemos que tenemos dos líneas, ¿ya? Una de clear, o sea que hace que los registros vayan todos a cero de forma asincrónica, recordemos, ¿ya? Y tenemos uno de clock, que naturalmente entonces está conectado a los relojes de los 8 flip-flops, ¿ya? Y luego entonces tenemos la entrada serial A y B, ¿ya? Que es la que finalmente se ingresa. Aquí, esto que estamos viendo acá es equivalente a un flip-flop tipo D, así que hace la misma funcionalidad, como está conectado de esta forma, a tener flip-flops tipo D, ¿ya? Para que no se confundan, no se hagan problemas. Lo que sí, la entrada serial AB, aquí dice, por ahí decía, una de las dos entradas de datos seriales se podría utilizar como una señal de habilitación, ¿ya? Como en una compuerta AND en esencia. Si cualquiera de las dos es un 0, la salida siempre va a ser 0, ¿ya? Bueno, como está negado después un 1, pero da lo mismo. O sea, en el fondo, para que la señal, por ejemplo, que entra por A, salga, ¿ya? Necesitamos que B sea un 1, ¿ya? Así que como dice, una de las dos puede utilizarse, A o B puede utilizarse como una señal de habilitación, un enable, para efectos de lo que sea, ¿ya? Bueno, una de ellas entonces se puede conectar a BCC, si es que no es así. Si es que la vamos a habilitar constantemente, entonces B, por ejemplo, podría estar conectado constantemente a 1, y ahí ahora sí A va a ser la señal de entrada de datos seriales como ya lo conocíamos, ¿ya? Y después tiene una entrada asincrónica de limpieza clear, como dijimos, que lleva asincrónicamente los registros a cero, ¿ya? Así que bueno, eso no es más complejo que eso, y eso está en un circuito integrado que ustedes pueden comprar y utilizar. Ahora lo más complejo, entonces, un diagrama de tiempos, ¿ya? La idea es entender bien qué hace cada una de las líneas, ¿ya? Entonces teníamos la línea de clear, que hace que todos los registros se vayan a cero. Tenemos las señales de entrada A y B, ¿ya? Dijimos una podría ser una línea de habilitación, por ejemplo. Tenemos la señal de reloj y tenemos entonces los registros, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, vamos a ver, bueno, primero es lo asincrónico. En este caso, lo asincrónico sería el clear, que hace que todos los registros vayan a cero, si se fijan, ¿ya? Luego, entonces, mientras B, o mientras alguno de los dos, en realidad no tiene por qué ser B, puede haber si va, pero mientras alguno de los dos sea cero, la salida entonces se va a mantener en 1, ¿ya? Así que aquí vemos que hay un reloj, ¿ya? Que está funcionando, pero B es 0. Por lo tanto, no es ese momentito. Perdón, es que estamos saliendo por la salida complementada. No, estamos saliendo por la salida sin complementar. Están como al revés los flip-flops, están como patas para arriba. Ya, está la salida sin complementar. Estamos entrando, esa es la cuestión, estamos entrando acá por las líneas, está como al revés esto, ¿ya? Bueno, la cosa es que cuando ustedes ingresan en A un 1,
a un 0. Si aquí sale un 0, entonces el 0 es el que se refleja finalmente en los registros. Eso era la duda. Ya volvemos. Entonces, mientras B sea 0, o mientras alguno de los dos sea 0, las salidas se van a mantener constantemente en 0, ¿ya? Simplemente porque las entradas están siendo constantemente 0, ¿ya? Entonces, mientras haya señal de reloj, estos datos se van a ir desplazando, solo que no se nota porque siempre han sido 0, entonces se desplazan más ceros, por lo tanto los registros siempre están en 0, ¿ya? Hasta que en algún momento la señal B se levanta y ahora sí empezamos a escuchar lo que dice A, ¿ya? Y A al principio sigue siendo 0, así que la señal Q0, que en realidad es la que tenemos que, la señal Q0 es la que copia la señal A, ¿ya? Se mantiene igual, pues. Entonces tenemos A 0, 0, 0, 0, 0, puro 0. ¿Ya? En realidad son ¿cuántos? 1, 2, 3, o 2 ceros en realidad. Así que 2 ceros acá. Y luego A pasa a ser 2 unos, ¿ya? Y ahora entonces esos unos con un clock desplazado, recordemos que en los cantos de bajada en realidad, bueno, por lo visto son de subida, aquí aparece de subida, vamos a verificar eso de nuevo. Claro, de nuevo, tenemos aquí un inversor, perdón, y aquí, ya bueno, se supone que es un inversor que está conectado al clock, que también está inverso, da lo mismo, al final es con el canto de subida, ¿ya? Entonces, con los cantos de subida tenemos que observar cuando hay un canto de subida en la señal de reloj, en ese momento entonces se copia en el registro, en la salida Q0, lo que aparecía en la entrada A, ¿ya? Así que tenemos dos unos, esos dos unos aparecen en Q0, y lo que sigue para abajo, simplemente Q1 es una copia de Q0 anterior, ya en el ciclo anterior. Así que si aquí teníamos un 1, eso se lo copiamos acá, ¿ya? Lo mismo con Q2, copiamos lo que aparecía acá, y si se fijan, la primera señal que ustedes dibujaron en Q0, simplemente se copia en Q1, en Q2, en Q3, en Q4 y así, pero se va desplazando cada vez un ciclo de reloj, ¿ya? Siempre, si se fijan, es siempre la misma señal, ¿ya? Porque finalmente la que manda es la señal de entrada Q0 en este caso, ¿ya? Del primer flip-flop, y más allá, más aún, es la señal de A en realidad, ¿ya? La señal de A es la que simplemente se va copiando y desplazando. Por eso se llama esto registro de desplazamiento, porque se trata sobre todo de desplazar las señales, ¿ya? Así que hay que fijarse simplemente en el momento donde se generan los cambios, ¿ya? Y ahí entonces, copiamos todo hasta la salida. Bueno, ¿qué pasa al final? Ingresamos asincrónicamente un clear, por lo tanto, en ese instante, todos los registros se hacen 0, ¿ya? Acá 0, 0, 0, o sea, todo lo que no era 0 pasa a ser 0 en el instante del clear, ¿ya? Pero si se fijan, no hemos deshabilitado la entrada, ¿ya? Y seguimos ingresando ceros, ¿ya? Y sigue funcionando el reloj. Así que sigue funcionando el registro de desplazamiento, solo que ahora como tiene puros ceros, lo que se desplazan son puros ceros, ¿ya? Así que esa es más o menos la explicación del cronograma o del diagrama de tiempos de este registro de desplazamiento con entrada serial y salida paralela, ¿ya? Ya, entonces el que sigue es el registro de entrada paralela y salida serial, ¿ya? Este en realidad, bueno, no es muy distinto al anterior. Siempre vamos a tener la configuración donde un flip-flop se comunica con el siguiente, ¿no es cierto? Solo que aquí hay una suerte de sistema combinacional, ¿ya? O con puertas lógicas, pero que en realidad no es tan complicado, ¿ya? Vemos que tenemos entradas OR, ¿ya? Que en el fondo nos dice la señal que entra de un lado o del otro, ¿ya? Y sobre estas entradas OR tenemos compuertas AND, ¿ya? Que están conectadas a una línea de habilitación, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos las entradas paralelas de 0, de 1, de 2 y de 3 que están conectados a estas compuertas AND que vemos acá. Pero por un lado, ¿ya? Y por el otro lado, esta compuerta AND está conectada a esta línea de acá, que es la de cargar, ¿ya? La línea de cargar es load complemento, por lo tanto aquí está el complemento. Así que esta es la línea de cargar. Cuando aquí tenemos un 1 en esta línea, estamos ingresando un 1 en estas compuertas AND, ¿ya? Por lo tanto, la señal de 0, de 1, de 2 va a pasar de largo, va a pasar a la compuerta OR, ¿ya? Sin embargo, si la línea es 0, ¿ya? ¿Qué aparece acá?
entonces estos datos de 0, de 1, de 2, de 3 se van a multiplicar por 0, por lo tanto no van a pasar a la compuerta OR. ¿Ya? Por el otro lado, si la línea de abajo, si se fijan aquí tenemos uno del otro caso, ¿ya? Son complementarias estas dos líneas. Si la línea de abajo es un 1, ¿qué es lo que sucede? Se habilita la compuerta AND que está a la izquierda, ya que hay dos compuertas AND. Si el 1 es arriba, entonces se habilita la de la derecha. Si el 1 es abajo, se habilita la compuerta AND de la izquierda. ¿Ya? ¿Y qué es la compuerta AND de la izquierda? Es simplemente una línea que hace pasar el dato de salida Q0, ¿ya? Y sale entonces por la compuerta AND y entra a la entrada de uno del flip-flop siguiente. ¿Ya? Así que esto no es más que un switch, ¿ya? Que alterna entre datos que vienen del flip-flop anterior o conmuta, alterna a las entradas paralelas de 0, de 1, de 2 y de 3. ¿Ya? Así que esto se puede representar como un switch, nada más que eso. Un switch de dos entradas y una salida. Eso es todo. Y el switch, entonces, en este caso sería 1, 2, 3 switches que se conmutan con esta línea shift o load. Entonces, de nuevo, si shift es un 1, o sea, si está en modo shift, si está como entrada 1, el conmutador, los interruptores están en el modo hacia la izquierda, por lo tanto conectan la salida de los flip-flop anterior con el flip-flop siguiente, ¿ya? Y si están hacia la derecha, o sea, si la línea es un 0, un load, significa entonces que conmuta en realidad los datos paralelos hacia cada uno de los flip-flops, ¿ya? Y no se comunican los flip-flops entre sí, ¿ya? Así que eso es todo. En el caso del primero, si se fijan, no tenemos esa configuración, es más sencilla simplemente porque no tenemos un flip-flop antes, ¿ya? O sea, aquí la pregunta es si cargamos, ¿ya? O la entrada es siempre 0, ¿ya? Si es que, por ejemplo, aquí ponemos en modo de desplazar, ¿ya? En modo 1, entonces aquí vamos a tener un 0 y simplemente multiplicamos el D0 por 0, así que aquí siempre vamos a tener una entrada 0. Eso sería. Así que ahí tenemos entonces la configuración de entrada paralela y salida serial. ¿Ya? Y nuevamente tenemos un dispositivo, un circuito integrado que hace esta funcionalidad, que es el 74HC165, ¿ya? Da lo mismo el código, yo nunca me los he aprendido, ¿ya? Así que en esta altura del partido no tiene mucho sentido aprendérselos de memoria, siempre va a haber un catálogo donde ustedes pueden ver esto si es que en algún momento lo necesitasen. El asunto es que existe, ¿ya? Entonces tenemos las entradas en paralelo, ya como ven, desde el 0 hasta el 7, y las salidas seriales, por ejemplo, Q7. Esa es la salida del último flip-flop, ¿ya? Y también tenemos la opción de obtener su salida complementada por si es que lo necesitamos. Y tenemos entradas, ¿ya? El shift y el load que ya vimos, que es para decidir si queremos cargar el dato o que los datos se desplacen. Tenemos el clock, tenemos el clear, a ver, no sé, parece que es un clock y un clear, me da la impresión, no es un, vamos a ver qué dice acá. Clock es la de reloj, y clock de inhibición, clock se conecta a una compuerta OR común, de manera que cualquiera de las entradas se puede usar como un reloj de habilitación activo. Cualquiera de las entradas. O sea, si es que no tenemos una señal de clock explícita, podríamos utilizar alguna de las entradas me imagino, de los bits acá, para que la señal con esos cambios de las entradas genere un clock de esa forma. Ya pareciera que fuese eso, pero no estoy familiarizado en realidad con la inhibición, no me voy a carrilear tanto. Ya, entonces dice, entradas puede utilizarse como reloj de habilitación activo en bajo o la otra como señal de reloj de entrada. Bueno, los datos de carga asincrónico, el shift y el load que ya vimos, están en bajo y se mueven a través del registro sincrónico cuando shift está en alto, bla, bla, bla. Ok, y el ser, no me quedó claro qué es el ser, no aparece. Ok. Bueno, en todo caso, un poco así, cuando ustedes encuentren un dispositivo, ya un componente, un circuito integrado, lo que sea, y quieren saber cómo funciona, lo primero que tienen que hacer es ir a la hoja de datos, ¿ya? Siempre, cada dispositivo, cada fabricante, cuando fabrica algo así relativamente complejo como un circuito integrado, va a poner a disposición la llamada hoja de datos o datasheet. ¿Ya? El datasheet es básicamente todas las instrucciones y todo lo que un ingeniero tiene que saber respecto a ese dispositivo
y su funcionamiento, ¿ya? En general aparece una descripción básica del dispositivo, luego aparece cosas ya más específicas, ya por ejemplo los voltajes máximos y mínimos, la frecuencia máxima, la corriente que consume, etcétera. Y así entonces uno va, esas son como las reglas del dispositivo, ¿ya? Entonces, si uno no se lee la hoja de datos de los dispositivos, en general puede asumir que el dispositivo, por ejemplo, funciona en cierto rango de frecuencia, un cierto rango de voltaje, cuando en verdad no es así, ¿ya? Y después entonces uno interconecta los dispositivos, quiere hacer andar un sistema y resulta que el sistema no funciona. Y ahí uno dice, chuta, ¿por qué no funciona? ¿Qué puede ser? Entonces ahí uno pierde mucho tiempo tratando de resolver el problema, cuando en realidad lo primero que había que hacer era ver la hoja de datos, ¿ya? Entonces, en función del tiempo que ahora tenemos, 8, en realidad estamos terminando. Así que les voy a hacer una pequeña, esto es un poco porque les va a servir de ahora en adelante mucho, ¿ya? Porque todos los ingenieros, siempre los alumnos de últimos años, sobre todo los proyectistas, omiten ese paso, que es buscar la hoja de datos, ¿ya? Entonces, veamos algo tan sencillo para que ustedes vean cómo es buscar una hoja de datos, ¿ya? Entonces, supongamos que queremos ver la hoja de datos de este circuito, de este registro de desplazamiento, que es el 74HC165, ¿ya? Y hoy en día todo se busca en Internet, así que muy común googlear simplemente, ¿ya? Y le ponemos, por ejemplo, en general van a tener que manejarse en inglés, así que si quieren encontrar más información tienen que escribirlo, ojalá en inglés, ¿ya? Datasheet. Entonces, bueno, les van a aparecer anuncios, qué sé yo. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver que hay distintos fabricantes que fabrican el mismo dispositivo. Por ejemplo, aquí tenemos una fábrica que se llama Nexperia. Hay otro que es Texas Instruments, TI, ¿ya? TI, por ejemplo, el mismo que fabrica las calculadoras, ¿ya? Tiene esta hoja de datos, ¿ya? Entonces aquí podemos ver 8 bits Parallel Load Shift Register, ¿ya? O sea, es un registro de desplazamiento de 8 bits que se carga en paralelo, ¿ya? Entonces aquí, como les decía, aparecen los features, o sea, en el fondo como la descripción muy básica de cuál es lo que caracteriza a este dispositivo, ¿ya? Después aparecen algunas aplicaciones, después alguna descripción, ya aparecen como ven, las entradas, el shift y el load, la habilitación o inhabilitación, etcétera, ¿ya? Si uno baja un poquito, entonces aquí tenemos ahora el sistema que vimos en las diapositivas, ¿ya? Pero que no es muy distinto. Y aquí ahora uno puede entender un poco mejor de qué se trata todo este cuento. Entonces el shift load es lo que ya habíamos visto. Este es un poco un diagrama lógico nomás, ya es como para entenderlo. No es que realmente esté fabricado de esa forma el registro de desplazamiento. Muchas veces por las cosas reales son mucho más complejas del diagrama que se muestra, ¿ya? Así que no hay que ser ingenuo y pensar que simplemente está compuesto por estas compuertas, ya puede ser mucho más. Pero para efectos de entender, solamente nos interesa esto que se está mostrando, ¿ya? Entonces aquí vemos que, bueno, lo que ya habíamos analizado, tenemos una línea de desplazamiento o de carga, ya a través de estas compuertas AND que aparecen acá. Tenemos el S, tenemos el R, y tenemos un D, ¿ya? En este caso pareciera ser el dato. Esta es la entrada serial. Esta es como una entrada serial alternativa, por lo visto, ¿ya? Y después tenemos estos dos clock. Acá está, miren. El clock de inhibición o el clock normal, en realidad son dos clock, dos líneas que son alternativas para usarlos como señal de reloj. Ya no es nada más que eso. Veamos qué es entonces el SER. Podemos buscar en la misma hoja de datos qué significa el SER. ¿Ya? Serial inputs. ¿Ya? Así, no es nada más que una entrada serial. ¿Ya? Así que con eso ya, buscando un poquito la hoja de datos, nos podemos dar cuenta las funcionalidades, por ejemplo, bueno, aparecen muchos más detalles térmicos, los encapsulados, cómo se ve el circuito integrado, ¿ya? Y aquí aparecen entonces las descripciones de los pines, ¿ya? Cuál es el pin, el número del pin en el circuito integrado, ¿ya? Y cuál es su función, aparece al ladito, ¿ya? ¿Y qué más les puedo mostrar que puede ser interesante? Por ejemplo, aquí los Absolute Maximum Ratings, en el fondo estos son los valores que si uno sobrepasa, el dispositivo puede
va a dejar de funcionar, ya se puede dañar, básicamente. Entonces nos dice VCC no debe superar los 7 volts, ¿ya? O las corrientes de cortocircuito no debe superar los 20 miliamperes, ¿ya? Tanto de entrada como de salida, etcétera, ¿ya? Y después aparecen las operaciones recomendadas, ¿ya? Y ahí nos dice el VCC, ojalá fuese 5 volts, ¿ya? Y los valores de entrada y de salida lógicos, ahí nos aparecen unos rangos, etcétera, ¿ya? Así que eso, en realidad esto no es parte de la materia, pero yo creo que sí les va a servir ya echarle un vistazo a cómo se ve una hoja de datos, ¿ya? Em, respecto a un componente cualquiera, ¿ya? Ese era como el ejemplito. Ok, entonces volvemos a nuestro tema. Vimos entonces que teníamos el registro de desplazamiento, entonces entradas paralelas, salidas seriales. Después tenemos un registro de desplazamiento universal, ¿ya? Este registro de desplazamiento universal, entonces puede hacer de todo. Dice, un registro de desplazamiento universal tiene la capacidad de entradas y salidas paralelas y o seriales, ¿ya? Según cómo lo configuremos, ¿ya? Entonces tenemos el 74 HC194, es un ejemplo de registro de desplazamiento bidireccional universal de 4 bits, ¿ya? Entonces tenemos la línea clear, tenemos entradas paralelas, tenemos salidas paralelas, tenemos una línea serial por el R por la derecha, tenemos una línea serial por la izquierda, ¿ya? Y podemos, S1 y S0 deben ser las, a ver, no sé cuál es la entrada y cuáles son las líneas de habilitación, porque dice que es bidireccional, o sea que puede entrar y salir tanto por las líneas seriales como por las líneas paralelas, ¿ya? Veamos entonces a qué se refiere estas dos líneas, o sea, estas 4 líneas que están aquí en el centro. El clear está claro, el clock está claro, las entradas paralelas y las salidas paralelas también están claras, y me da la impresión que S0 y S1 pueden ser las entradas seriales, y el SR eso puede ser otra cosa. Vamos a ver a qué se refiere. Aquí está más clarito. Ya, entonces, claro, el S0 y el S1 en realidad son los modos de operación, claro. O sea, en el fondo, con los modos de operación nosotros definimos si queremos utilizarlo como entrada paralela, salida serial, o como entrada paralela, salida paralela, o como entrada serial, salida serial, etc. Si todas las combinaciones los podemos seleccionar entonces por las líneas S0 y S1. Como son dos líneas, entonces lo único que podemos hacer son 4 combinaciones, ¿ya? El 00, 01, 11, o sea, 10 y 11, ¿ya? Entonces, ahora vemos acá, lamentablemente no dice, dice o no dice, no dice. No dice qué significa cada uno de los modos, ¿ya? Pero podemos deducirlo, No, no podemos deducirlo tanto. Estoy viendo acá. Bueno, aquí aparece algo. Primero dice entonces, aquí, bueno, primero se ve algo confuso, pero en realidad no hay que asustarse, tenemos que las 4 líneas paralelas de entrada, las 4 líneas paralelas de salida, así que esto lo podemos ignorar por ahora. Ser y ser aquí de acá son los serial data input, ya son 2 líneas de entrada seriales. El clear, que hace que los registros se vayan a cero, los registros de salida, ¿ya? Y el clock, ¿ya? Y en los modos, ¿ya? Así que el primer modo pareciera ser el 1-1, ¿ya? Aplicamos un clear, estamos entonces con todos los registros en cero. A ver, un momentito que pareciera que con el 1-1 nosotros podemos cargar el dato por la línea paralela. Aquí tenemos un dato en la línea paralela, si se fijan que es el 1010, ¿ya? 1010. Al pasar a modo 11, ¿ya? Pareciera que estamos cargando, y en el siguiente reloj, entonces ese 1011 pasa acá a la entrada, a la salida, ¿ya? Que es el 1010 era. ¿Dónde estamos? Acá, 1010, ¿ya? 1010 a la salida, después de que hicimos un clock y habilitamos el modo 11. Luego pasa a ser el modo 10, ¿ya? El modo 10 de operación, al parecer, significa
desplazar hacia la derecha, ¿ya? Porque ahora ingresamos datos por la línea serial, ¿ya? De la derecha, y esos datos entonces se van desplazando. Ingresamos un 1, ¿ya? Pa, pa, pa. No, esta cuestión está media enredada. A ver. No, yo creo que aquí voy a empezar a divagar un poco si es que no estoy seguro realmente cuáles son estos modos. Eso deberíamos, de nuevo, aquí lamentablemente no aparece, deberíamos averiguarlo bien, ya cuáles son los 4 modos de operación, y en base a esos 4 modos de operación entonces vamos a poder entender bien lo que está haciendo. Ya, pero a priori en el fondo, o sea, en general, estamos cambiando el modo de operación. Aquí dice, primero desplazamos hacia la derecha los registros, ¿ya? Luego desplazamos hacia la izquierda y luego se inhibe, que quiere decir que se mantiene constante, por lo visto, sí. Y eso al parecer tiene que ver, como ven acá, con los modos de operación, porque cuando estamos desplazando hacia la izquierda, hacia la derecha, el modo de operación es el 1-0, si se fijan, ¿ya? Todo lo que dice acá, desplazar hacia la derecha, coincide con esta zona de acá, que es el 1-0. Cuando desplazamos hacia la izquierda, se cambia también el modo acá, y ahora es el 0-1, ¿ya? Así que podemos deducir que el 1-1 es cargar, que el 1-0 es desplazar hacia la derecha, y que el 0-1 es desplazar hacia la izquierda, ¿ya? Y después tenemos el modo 0-0, que al parecer es inhibir, o sea, no desplazar, ¿ya? Esa es más o menos la explicación, así deduciendo en base a lo que uno observa, ¿ya? Entonces, bueno, ahora cuando desplazamos hacia la derecha, o sea, estamos desplazando hacia la derecha en el sentido, estamos haciendo que los números que entran por la izquierda se vayan desplazando. Así que los números más significativos, ¿ya? Deberían ir bajando, ¿ya? Aquí el más significativo es el Q3. Veamos si es verdad. Tenemos un 0, ya es que está aquí medio enredado porque, ¿cuál es la entrada? La entrada parece que es el 0. 0101. Veo aquí un patrón que alterna nomás, pero no estoy seguro. No, bueno, aquí la parte del desplazamiento no me queda tan clara, en realidad. Aquí ya entran 000, que parecieran ser los ceros de acá. Sí. Ya bueno, dejémoslo así nomás. Esta parte no me quedó muy clara y esta parece que fuese más clara, porque aquí ingresamos, si se fijan, el patrón que se genera acá abajo, en el bit Q3, ¿ya? Se repite después arriba, ¿ya? Aquí tenemos 0, 1, 0, 1, y aquí tenemos entonces el 0, 0, 1, 0, 1, claro, aquí se ve como que se va desplazando realmente hacia el patrón en el tiempo hacia allá, digamos, ¿ya? Aquí pareciera que es lo mismo, ya, en el otro sentido, ya, pero no vamos a entrar más en detalle, yo creo que esto es un poquito enredado. En fin, ya. Terminando ya entonces, contadores basados en registro de desplazamiento, una aplicación ya de un registro de desplazamiento así puntual es el famoso contador Johnson, ¿ya? El contador Johnson se utilizaba para algunas aplicaciones y es una secuencia como se ve acá, ¿ya? Que partimos, en realidad es un código, ¿ya? Así como el código Gray o el código binario que ustedes conocen, hay otro código que es el código Johnson, ¿ya? Y la cuenta en código Johnson se ve como se observa acá, entonces parte con el 000, o sea, 4 ceros, después tenemos 1000, después tenemos 1100, después tenemos 1110, y después tenemos 4 unos, y después tenemos un 0 y 3 unos, 2 ceros, 2 unos, 3 ceros, un 1, y después se repite 4 ceros, ¿ya? O sea, la gracia del código Johnson, uno, que son todos códigos distintos de los otros, ¿ya? Son todos los códigos distintos. Y la otra gracia es que entonces siempre están los grupos de ceros y de unos tan unidos ya, no están separados. Siempre hay dos grupos. Aquí hay, bueno, por lo menos dos, a lo más dos grupos. Aquí tenemos un solo grupo de ceros. Aquí tenemos un grupo de uno y un grupo de ceros, ¿ya? Están todos agrupados, como ven, solo que el grupo de uno tiene un solo elemento.
Aquí tenemos un grupo de unos y un grupo de ceros, ¿ya? Agrupados. Aquí tenemos un grupo de unos, un grupo de ceros, aquí tenemos un solo grupo de unos, ¿ya? Y así. Entonces nunca tenemos el patrón como 0, 1, 0, 1, cosas así que vayan alternando, sino que siempre los ceros y los unos están todos juntos. Esa es como la gracia del código Johnson, ¿ya? Entonces, también se le llama entonces el... Ah, no, perdón, el código Johnson, sí. Hay otro contador que es el de anillo, que creo que difiere levemente de este. Alguna vez se basaban estos dos contadores, el Johnson y el anillo, en sistemas digitales, pero ya hace tiempo que los hemos sacado de las diapositivas. Pero de todas maneras, ¿cómo hacemos este código? ¿Ya? ¿Cómo lo podemos generar? Utilizando también los registros de desplazamiento, ¿ya? Simplemente al conectar los flip-flops, como vemos acá, o sea, en el fondo el mismo sistema de conectar en serie los flip-flops, en este caso tipo D, con la única salvedad de que en vez de conectar la última salida con la entrada, estamos conectando la salida complementada con la entrada, ¿ya? Así que si lo vemos como un desplazamiento de datos que ingresan por aquí, se desplazan y luego al final sale el complemento que es el que se ingresa, podemos observar. Entonces, si se fijan, el último dato es un 0, ¿ya? Este 0 se complementa y pasa a ser el primer dato del de abajo, ¿ya? Que es un 1. Y todo se desplaza, ¿ya? Se desplaza entonces en este caso hacia la derecha. Luego el último dato es un 0, se ingresa de nuevo como el primero en el dato de abajo y todo se desplaza hacia la derecha, así que tenemos un 1, 1. Luego este último dato que es un 0, se complementa, se ingresa, aparece como un 1. Y así hasta que tenemos puros unos, ¿ya? Y ahora este último dato que es un 1 se complementa y se ingresa como el primero, así que es por eso que ahora se ingresa como un 0, ¿ya? Y así, un 1 se complementa, se ingresa. Entonces así podemos generar este patrón, como ven, utilizando este diagrama que tenemos acá, ¿ya? Se puede hacer con flip-flop tipo D, y la misma funcionalidad se puede hacer con flip-flop JK, ya como se ve acá. Así que en el fondo, aquí este efecto de cruzar los datos se logra aquí con la salida Q3 se conecta con K, y la salida Q3 complemento se conecta con J. O sea, en el fondo ese efecto de cruzar es el mismo, ¿ya? Así que eso es un ejemplo de un registro de desplazamiento utilizado para hacer un contador Johnson. Después, en la última diapositiva dice aplicaciones de los registros de desplazamiento. Los registros de desplazamiento se pueden utilizar para retardar una señal digital con una cantidad determinada. Bueno, un poco lo que les expliqué al principio, o sea, funciona como una línea de retardo dependiendo del número entonces de registros que tengamos internamente. Aquí dice un registro que tiene 8 bits, ¿ya? Y tiene un reloj de 40 MHz, significa que nos vamos a demorar 4 ciclos de reloj, ¿ya? En que la señal de entrada aparezca a la salida, ¿ya? Entonces, 8 ciclos de reloj a 40 MHz, la pregunta cuánto es eso en tiempo, y aquí aparece un ejercicio, cuánto es el retardo. Entonces dice, un ciclo de reloj es 1 sobre 40 MHz, ¿ya? 40 millones de ciclos. Y eso nos da 25 nanosegundos, ¿ya? Eso es 1. Ahora, como sabemos que son 8, ¿ya? Que necesitamos 8 de estos ciclos para que la señal recién aparezca a la salida, entonces tenemos que multiplicar eso por 8, ¿ya? Entonces, 8 por los 25 nanosegundos nos da 200 nanosegundos, por lo tanto, este registro de desplazamiento nos sirve como una línea de retardo de 200 nanosegundos. Todo lo que ingresemos va a aparecer 200 nanosegundos más tarde a la salida, ¿ya? Y eso es todo. En realidad, una aplicación bien sencilla, ¿ya? Hay veces que se necesita retardar las señales por distintos motivos. Por ejemplo, si tenemos en paralelo varios procesos digitales, y hay un proceso que naturalmente es mucho más rápido que los que están al lado, pero resulta que todos esos datos los necesitamos tener disponibles en un determinado momento, hay veces que entonces los procesos más rápidos hay que artificialmente retardarlos, ¿ya? Y ahí se podría utilizar este dispositivo. Bueno, aquí se ve con el diagrama, entonces ingresamos la dato de entrada, pasan los 8 ciclos de reloj, y después de los 8 aparece entonces ese dato de entrada como una salida, ya con el retardo de los 200 nanosegundos. Y con eso terminamos. Entonces tenemos las palabras clave, que era registro, entonces es uno o más flip-flops usados para almacenar
o mover datos, ¿ya? Un registro, entonces, es un conjunto de bits, así más genéricamente, es un conjunto de bits que se almacenan y que en el fondo representan un dato. Etapas, entonces, un elemento de almacenamiento de un registro, o sea, podemos tener un registro con 5 etapas, con 8 etapas, entonces cada etapa se refiere a uno de los elementos, a uno de los flip-flops que almacenan, ¿ya? Mover, entonces, mover datos binarios desde una etapa a otra dentro de un registro u otro dispositivo de almacenamiento, o mover datos binarios hacia dentro o fuera de un dispositivo, ¿ya? O sea, mover se refiere a cargar los datos, sacar los datos o desplazar los datos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿ya? Cargar, entonces, ingresar los datos a un registro de desplazamiento. Puede ser de forma serial o de forma paralela. Y bidireccional, entonces, que tiene dos direcciones. En un registro de desplazamiento bidireccional, los datos almacenados se pueden mover de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, etc. Y con eso, entonces, terminó la materia de esta asignatura, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que vimos fueron registros de desplazamiento, se pueden ingresar datos de forma serial, de forma paralela, y se pueden sacar los datos de forma serial y de forma paralela, ¿ya? Vimos entonces una animación de cómo funciona esto en el caso con flip-flop tipo D, ¿ya? Vimos entonces cómo un dato serial que va ingresando se van almacenando en los registros, ¿ya? Con esta animación que vemos acá. Y así están entonces disponibles todos de forma paralela en el instante que nosotros queramos tomar ese dato, ¿ya? Vimos un ejemplo de este dispositivo en un circuito integrado, el 74HC164. Vimos un diagrama de tiempos de eso, cómo el sistema se va desplazando entonces, aquí en este caso, desde Q0 hasta Q7, se va desplazando hacia la derecha, ¿ya? O sea, aquí los registros van siendo cada vez por un ciclo de reloj más retardados que el siguiente, ¿ya? Vimos la otra combinación, que es entrada paralela y salida serial. Vimos que estos dispositivos de acá no eran más que unos switch que alternaban entre cargar el dato de forma paralela o conectarse al flip-flop que estaba antes, ya, al flip-flop anterior. Esto es un switch entonces que alterna entre alguna de las dos formas de ingresar el dato, ¿ya? Vimos un registro de desplazamiento en circuito integrado, el 74HC165, y su... no vimos el diagrama de tiempo. Vimos el universal, a ese sí le vimos el diagrama de tiempos. Claro, ahora, así como para completar, viendo esta analogía, este era el diagrama de tiempos del primer sistema que era entrada serial, salida paralela. Vemos aquí que los bits, entonces, habíamos dicho que es fácil generar los bits superiores después del 0, porque simplemente hay que copiar lo que estaba antes y desplazarlo un ciclo de reloj, ¿ya? Como vemos acá. Un ciclo de reloj desplazado a lo que teníamos antes, ¿no? ¿Ya? Y eso, así podemos generar entonces la salida de las otras líneas, del Q1, Q2, Q3. Hasta el momento, en este caso, el ejemplo, hasta que se genera un clear, ¿ya? Si nos fijamos ahora en el universal, un poco pasa lo mismo. Ahora como que estoy empezando a ver la luz, en realidad como que me enredé solo. Aquí lo que tenemos es un dato que está ingresado, y si se fijan, los datos que tenemos acá arriba, vamos a partir desde que se genera el dato que está cargado, en este caso es el que está acá, el load, hasta que empezamos ahora a desplazar hacia la derecha, pasa exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Entonces aquí tenemos un patrón, que en este caso es el 1010, y ese patrón lo vamos a copiar abajo, ¿ya? 1010, y desplazado un ciclo de reloj hacia la derecha, ¿ya? Y de nuevo tenemos el 1010 y así. Con la única diferencia, 0, 0, claro. En realidad aquí tenemos el patrón, pues el patrón es el que aparece acá y se va copiando, ¿ya? Y se va desplazando en un ciclo de reloj, ¿ya? Por eso se ve que este ciclo de acá es igual al de arriba, es igual al de arriba, solamente que está desplazado en un ciclo. Y ahora cuando nos cambiamos de modo a desplazar hacia la izquierda, sucede lo mismo, ¿ya? Pero ahora, en el fondo, por así decirlo, lo que se va, podríamos decir que vamos copiando desde la izquierda, desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Entonces el patrón ahora es en el otro sentido, ¿ya? Si se fijan, lo que tenemos aquí dibujado, ¿ya? Es lo que se reproduce arriba, ¿ya?
Otra forma de verlo es que estamos ingresando los datos por la derecha y esos se van copiando hacia la izquierda. Entonces ahora primero ingresamos un 1, ahora el 1 se desplaza a una posición, después esta posición se copia para abajo y así. ¿Ya? Bueno, da lo mismo como se vea, en el fondo lo que importa es que el patrón que se dibuja es en un sentido o en el otro, dependiendo si nos desplazamos a la izquierda o nos desplazamos a la derecha. Aquí a la derecha, aquí a la izquierda. ¿Ya? Así que eso es un poco para que quede la claridad. La diferencia sí es que si estamos desplazando hacia la derecha, los bits que estamos tomando para desplazar, los bits nuevos que estamos tomando para desplazar hacia la derecha son los de la izquierda, son los que dicen serial izquierda, el SL0, ¿ya? Mientras que si desplazamos hacia la izquierda, los bits que vamos a estar tomando nuevos son los de la derecha, ¿ya? Debería ser el SR, no sé, ¿ya? El que está acá. Ese es como, si no me equivoco, debería ser así. Bueno, puede que sean al revés, pero en el fondo no es el mismo dato serial, ¿ya? Porque si desplazamos hacia un sentido, entonces los bits nuevos vienen del extremo contrario, ¿ya? Eso es como lo que hay que tener claro, ¿ya? Ok, vimos finalmente el contador Johnson, ¿ya? Que se trata de hacer este patrón de ceros y unos, donde están siempre agrupados los ceros y los unos, ¿ya? Y eso se puede hacer con el registro de desplazamiento simplemente cruzando el dato al final, ¿ya? La salida complementada es la que alimenta a la nueva entrada, ¿ya? Y se logra esto, entonces este patrón que vemos acá, ¿ya? Se puede hacer con un flip-flop tipo D o un flip-flop tipo JK. Y vimos entonces que un registro de desplazamiento con entradas y salidas seriales sirve como un retardo. Entonces, simplemente la frecuencia del reloj que nos dice cuánto es un ciclo de reloj, en este caso eran 25 nanosegundos. Y si tenemos que el retardo, o sea, el registro de desplazamiento tiene 8 bits, entonces esos 25 nanosegundos se multiplican por 8, que son el número de ciclos necesarios para que atraviese la señal serial de entrada todo el registro hasta que logre salir, ¿ya? Por lo tanto, esos 25 nanosegundos se multiplican por 200 o sea, por 8, y nos da 200 nanosegundos, que es el retardo completo de la línea. Y ahí sí, entonces tenemos la salida. Y ese fue, ahora sí, el resumen de lo que vimos hoy día. ¿Ya? Ok, no sé si hay alguna consulta, algún comentario antes de finalizar la clase. Ya. Entonces, me despido. Les agradezco entonces su atención, su participación, ya sea virtual o no. Y esta fue entonces la última clase de materia de la asignatura. Como vimos, vamos a hacer un par de ejercicios en la clase del martes, ¿ya? Ustedes pueden hacer consultas o me pueden enviar las consultas por correo para verlas el día martes. Así que ahí los dejo a ustedes, ¿ya? De todas maneras, siempre están disponibles los ejercicios, o sea, los videos en el YouTube. Así que si es que no alcanzan a ver la clase o no pueden ver la clase en tiempo real, pueden verla después en el YouTube como siempre ha sido, ¿ya? Que estén súper bien, cuídense, nos estamos viendo. Acuérdense de la tarea no está difícil, ¿ya? Les voy a subir un tip porque hay un detallito ahí con la tarea que puede que la haga un poco más difícil, ¿ya? Así que les voy a poner una pista en el aula virtual respecto a cómo resolver la tarea si es que están interesados en resolverla. Recuerden que la tarea entonces promedia la nota más mala de las que tengan, ¿ya? Así que si tienen, por ejemplo, por poner exageración, un 2, entonces si sacan un 7, entonces la nota ahora reemplaza ese 2 por el promedio entre 2 y 7. ¿Ya? Así que aprovechen esa oportunidad. Que estén súper bien. Nos vemos. Adiós. Chau, profe. Chau, chau.